Nicole Kidman ha solicitado el divorcio de Keith Urban tras 19 años de matrimonio. Los documentos judiciales indican que la actriz seguirá siendo la principal responsable del cuidado de las hijas adolescentes de la pareja. La noticia de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban, tras 19 años de matrimonio, causó gran conmoción en todo el mundo. Eran la pareja que todos creían que duraría para siempre. Pero ahora, a los 58 años, Nicole finalmente ha admitido por qué todo se desmoronó, y sus palabras revelan una verdad mucho más dolorosa que los titulares. ¿Cómo comenzó su historia de amor? La historia de Nicole Kidman y Keith Urban comenzó como una escena de una película romántica de Hollywood, pero con la sinceridad de dos personas que se encuentran en el momento justo. En enero de 2005, ambos australianos fueron invitados de honor en la gala Jet USA en Los Ángeles. Nicole, ya una de las actrices más reconocidas del mundo, y Keith, una estrella emergente de la música country, fueron presentados en el evento. Para muchos fans, al recordarlo, parece que el destino los reunió en la misma sala esa noche. Nicole admitió más tarde que sintió una conexión instantánea. Sintió una atracción inmediata, pero Keith parecía más reservado. De hecho, después de ese primer encuentro, pasaron meses antes de que él se pusiera en contacto con ella. Nicole reveló en una ocasión que pensaba que él podría no estar interesado, mientras que ella misma ya sentía una atracción secreta. Esta espera hizo que su eventual conexión se sintiera como un romance que se gestó lentamente, un amor que necesitaba tiempo para florecer. Cuando Keith finalmente se decidió a dar el paso, se aseguró de que fuera inolvidable. Nicole ha recordado a menudo el momento que selló sus sentimientos por él. El día de su cumpleaños, mientras ella estaba en Nueva York, Keith la sorprendió presentándose en la puerta de su apartamento a las 5 de la mañana. Allí estaba sosteniendo gardinas, una flor que simboliza la pureza y el amor. Para Nicole, ese momento disipó cualquier duda. En sus propias palabras, quedó prendada. Fue entonces cuando supo que lo que sentían era más que una simple atracción pasajera. Su relación floreció rápidamente a partir de ese momento. En mayo de 2006, Keith le propuso matrimonio y Nicole aceptó. Un mes después, el 25 de junio, se reunieron con familiares y amigos en una iglesia iluminada con velas en Sydney, Australia. La boda fue muy íntima, fusionando su círculo de Hollywood con sus raíces australianas. Los hijos de Nicole de su matrimonio anterior con Tom Cruise estuvieron presentes, convirtiendo el día en una verdadera celebración familiar. Las fotos de la ceremonia mostraban a la pareja radiante y muchos creyeron que habían encontrado el amor de su vida. Sin embargo, incluso en esos primeros días de felicidad, surgieron algunos desafíos. Apenas unos meses después de la boda, Keith ingresó en rehabilitación para tratar su larga lucha contra la drogadicción. Fue un punto de inflexión que pudo haberlos separado. Sin embargo, Nicole permaneció a su lado, eligiendo la lealtad y el apoyo en lugar de abandonarlo. Esa decisión fortaleció su vínculo y demostró la profundidad de su compromiso. Desde muy jóvenes se enfrentaron a la adicción y a la intensa presión de las expectativas públicas. Pero lo que parecían triunfos del amor también eran presagios de batallas por venir, la construcción de una familia, una carrera y sueños compartidos. La historia de amor de Nicole Kidman y Keith Urban fue mucho más que un romance de Hollywood. Fue una relación que combinó el brillo de la alfombra roja con el peso de las luchas personales. Cuando se casaron, Nicole ya era madre de Isabella y Connor, los hijos que había adoptado con Tom Cruise. Empezar una nueva etapa con Keith le dio la oportunidad de ampliar su familia y redescubrir la sensación de hogar que tanto anhelaba. En 2008,
dieron la bienvenida a su primera hija Sunday Rose. 2 años después, nació su segunda hija Faith Margaret. Con 4 hijos en total, el hogar urbano de los Kidman se convirtió en una familia reconstituida, llena de energía, amor y responsabilidad. Nicole solía hablar de la maternidad como su pilar, el rol que la mantenía con los pies en la tierra, a pesar de su fama internacional. Ella aceptó con entusiasmo la maternidad de nuevo, en la edad adulta, atesorando la alegría y la madurez que esto le aportó. Keith plasmó estos sentimientos en su música, componiendo canciones que incluían sutiles homenajes a Nicole y sus hijas, recordando a sus fans que más allá de su fama, también era un esposo y padre entregado. Pero paralelamente a su vida familiar, ambas carreras profesionales siguieron en ascenso. Nicole, ya una de las actrices más respetadas de Hollywood, entró en una nueva etapa de su carrera. Asumió papeles complejos que demostraron su versatilidad, desde Rabbit Hole, que le valió otra nominación al premio de la Academia, hasta Big Little Lies, que le otorgó un Globo de Oro y un Emmy. Con cada papel afianzó su reputación no solo como estrella de cine, sino también como una figura influyente en la televisión, demostrando su capacidad de adaptación a los cambiantes escenarios del entretenimiento. Mientras tanto, Keith se consolidaba como uno de los nombres más importantes de la música country. Sus álbumes encabezaban las listas de éxitos, sus giras llenaban estadios y sus actuaciones le valieron premios Grammy y galardones de la Asociación de Música Country. Más allá de la música, incursionó en la televisión como juez en American Idol, dando a conocer su carisma a un público aún más amplio. Sus canciones a menudo reflejaban experiencias personales con letras y dedicatorias que mantenían a Nicole en el centro de su arte. Sus éxitos, si bien emocionantes, también conllevaban el desafío de la distancia. Los rodajes de Nicole a menudo la llevaban al extranjero durante meses, a lugares como Londres, Australia, y diversas localidades de Estados Unidos, mientras que las giras de Keith lo mantenían constantemente de viaje. Intentaban mantenerse conectados mediante videollamadas, cartas y viajes por todo el mundo para breves reencuentros. Ambos hablaban de la importancia de valorar el tiempo en familia. Siempre que era posible, se aseguraban de que sus hijas viajaran con ellos o de pasar tiempo a solas en casa sin interrupciones. Aún así, la separación era una sombra que nunca desapareció. En público, la pareja irradiaba amor y lealtad. A menudo se les veía de la mano en las alfombras rojas, susurrándose al oído, durante las ceremonias de premios o intercambiando miradas cariñosas que las cámaras captaban con avidez. Nicole solía elogiar a Keith en las entrevistas, llamándolo su amor más profundo y afirmando que su matrimonio había sido lo mejor que le había pasado en la vida. Keith le correspondía con emotivos homenajes y canciones que reflejaban su gratitud por su presencia en su vida. Para los fans y los medios, parecían encarnar un tipo de romance duradero y poco común en Hollywood. Sin embargo, bajo el glamour, persistían los problemas. La lucha de Keith contra la drogadicción había sido una batalla incluso antes de su boda, y solo unos meses después de casarse ingresó en rehabilitación. La decisión de Nicole de apoyarlo incondicionalmente se convirtió en un capítulo decisivo de su relación. Keith admitió más tarde que estuvo a punto de arruinar el matrimonio durante ese tiempo, reconociendo lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Su resiliencia durante ese período se convirtió en parte de su legado como pareja, demostrando que el amor y la lealtad podían sobrevivir incluso a las tormentas más duras, crearon una hermosa familia y alcanzaron un éxito extraordinario. Pero las silenciosas grietas en sus cimientos comenzaron a hacerse más evidentes.
Lo que parecía perfecto para el mundo era en realidad mucho más frágil. Con el tiempo, esas grietas se volvieron imposibles de ignorar. La distancia entre ellos creció no solo en kilómetros, sino también en emociones, y la vida que habían construido juntos comenzó a transformarse de maneras que ninguno podía controlar por completo. Cuando el amor no lo resuelve todo. Durante años, Nicole Kidman y Keith Urban lograron integrar sus exigentes carreras en su matrimonio. A menudo hablaban de encontrar tiempo el uno para el otro, a pesar de las exigencias de los horarios de Hollywood y las giras internacionales. Pero con el tiempo empezaron a surgir las primeras grietas. Nicole siguió aceptando importantes proyectos de actuación que la obligaban a estar fuera durante largos periodos, incluyendo rodajes en el extranjero, en lugares como Londres, para realizar efectos especiales. Mientras tanto, Keith estaba inmerso en su gira mundial, viajando de ciudad en ciudad y de país en país. Las separaciones se hicieron cada vez más largas y frecuentes, hasta que el tiempo que pasaban separados parecía superar al que pasaban juntos. Los indicios de sus problemas salieron a la luz pública de forma sutil pero evidente. Los fans se percataron cuando Keith interrumpió abruptamente una entrevista de radio tras ser preguntado por Nicole, colgando antes de que la conversación pudiera continuar. En las redes sociales, las publicaciones de aniversario, que antes rebosaban de cariñosos homenajes, se volvieron más cortas, distantes, o simplemente desaparecieron. En las entrevistas, las preguntas sobre su relación parecían incomodar a Keith, como si quisiera evitar desvelar los entresijos de una historia que se estaba desarrollando tras bambalinas. Para una pareja que antes había demostrado su afecto y amor abiertamente, el silencio era muy significativo. La distancia física y la ausencia de muestras de cariño en público solo intensificaron la sensación de que algo había cambiado entre ellos. Nicole, quien siempre había creído en apoyar a su esposo incondicionalmente, se vio sumida en un sentimiento de abandono. El matrimonio, que alguna vez pareció lo suficientemente fuerte como para resistir la adicción, la distancia y la fama se tambaleaba de maneras que ya no podían ocultarse. El amor seguía ahí, pero el amor por sí solo ya no bastaba para mantenerlos unidos. Permítanme ahora contarles el momento en que ella se dio cuenta de que las cosas habían cambiado irremediablemente. El punto de inflexión. A principios del verano de 2025, Keith Urban se mudó a su propio apartamento, dejando a Nicole Kidman en la casa familiar con sus hijas. Para el mundo exterior, pudo haber parecido una etapa más de agendas apretadas y obligaciones profesionales. Pero quienes estaban al tanto sabían que era algo mucho más profundo, un distanciamiento deliberado. Nicole, aferrándose aún a la esperanza de recomponer su relación, intentó salvar lo que tenían. Se apoyó en su familia, buscó recuperar la conexión que alguna vez compartieron y creyó que su vínculo podría resistir otra tormenta. Pero esos esfuerzos se toparon con distanciamiento. Fuentes cercanas a ella revelaron que le sorprendió la rapidez con la que Keith comenzó a construir su nueva realidad, una que no giraba en torno a su matrimonio. Para Nicole no se trataba solo de vivir separados. Se trataba de lo que esa decisión simbolizaba. Era el principio del fin, y ella lo sabía. El golpe final llegó a finales de septiembre de 2025. El 30 de septiembre, Nicole solicitó el divorcio tras 19 años de matrimonio, alegando diferencias irreconciliables. La noticia conmocionó a sus seguidores, quienes siempre los habían considerado una de las parejas más resilientes de Hollywood. Una pareja que había superado adicciones, la presión de la fama y años de distanciamiento. Sin embargo, tras la pulida imagen pública, el matrimonio se había convertido en algo
a lo que ninguno de los dos podía aferrarse por más tiempo. Se firmaron los papeles del divorcio, pero aún quedaban muchos asuntos por resolver. El panorama legal y los acuerdos de custodia. El capítulo legal de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban comenzaron a tomar forma a finales de septiembre de 2025. A primera vista, los documentos presentaban una frase familiar: diferencias irreconciliables. Es la formulación habitual en innumerables divorcios de famosos, elegida tanto por privacidad como por sencillez. Pero para quienes habían seguido su historia, la boda a la luz de las velas en Sydney, las batallas compartidas, la familia que construyeron juntos, era evidente que esa frase ocultaba heridas mucho más profundas. La solicitud de divorcio giraba en torno a las dos hijas de la pareja, Sunday, de 17 años, y Faith, de 14. Según los informes, se espera que Kidman sea la principal responsable de la custodia, un rol que ha desempeñado durante gran parte de su matrimonio, compaginando los rodajes con la maternidad. El acuerdo de custodia estipula que las niñas pasarán aproximadamente 306 días al año con ella, mientras que Urban tendrá alrededor de 59 días. Esta distribución refleja no solo las exigencias prácticas de sus carreras, sino también la realidad de donde siempre se ha basado la estabilidad de los niños con Nicole. Sin embargo, estas cifras, una vez plasmadas en papel, ponen de manifiesto la marcada división de una familia que alguna vez prosperó bajo un mismo techo. Además de la custodia, la división de bienes y asuntos financieros se ha convertido en otra etapa del proceso. Tanto Kidman como Urban han disfrutado de carreras extraordinarias, y con ello vienen múltiples propiedades repartidas por todo el mundo, desde Nashville hasta Sydney, desde Beverly Hills hasta Nueva York. Estas casas alguna vez representaron sueños compartidos, pero en las negociaciones legales se han convertido en bienes que deben dividirse. Según los informes, la pareja ha acordado renunciar a la pensión alimenticia, lo que indica que ambos son económicamente independientes y están dispuestos a separarse sin las complicaciones que conlleva. Los detalles de la división de bienes aún se están definiendo, pero la situación general es clara. Sus vidas, antes entrelazadas en todos los sentidos, ahora se están separando poco a poco. Los términos legales establecen cómo será su vida después del matrimonio. Pero lo que reveló sobre por qué necesitaba tomar estas medidas lo cambia todo. Lo que Nicole Kidman ha admitido. Las confesiones de Nicole Kidman tras su divorcio de Keith Urban han desvelado la fachada pulida de su matrimonio aparentemente perfecto, revelando la vulnerabilidad y la cruda honestidad de una mujer que ha experimentado tanto las cimas del amor como las profundidades de la desilusión. Durante años, el público vio la imagen idealizada de Harmony, dos australianos admirados internacionalmente que criaban a su familia mientras compaginaban sus brillantes carreras profesionales. Pero en la intimidad, Nicole ahora admite que las grietas se habían ido abriendo mucho antes de la separación definitiva. Una de las revelaciones más impactantes es su sentimiento de traición. Este sentimiento, como ella misma ha compartido en confianza, no se debe únicamente a las acciones de Keith, sino también a la forma en que se tomaron ciertas decisiones, quizás abruptamente, quizás sin la franqueza que esperaba de una pareja con la que había compartido casi 2 décadas. La decisión de vivir separados, por ejemplo, la tomó completamente por sorpresa. Para Nicole, la traición no radicó solo en la separación en sí, sino en el deterioro de la confianza y la comunicación que alguna vez sustentaron su vínculo. También ha hablado de diferencias irreconciliables,
con mayor contundencia de la que jamás sugirieron los documentos legales. Para ella estas diferencias no eran abstractas. Se trataba de respeto, apoyo emocional y seguridad, los pilares de un matrimonio duradero. El amor, por profundo que sea, no puede sobrevivir sin esos fundamentos. Al reconocer esto, Nicole admite algo que muchos dudan en decir en voz alta. El amor por sí solo no puede reparar lo que está fundamentalmente roto. El momento oportuno también influyó en su disposición a hablar con tanta franqueza. A sus 58 años, Nicole ya no es la joven estrella que lidiaba con las presiones de Hollywood, ni la recién casada que protegía una unión frágil. Es más experimentada, tiene los pies en la tierra y se siente empoderada. Esta madurez le permite expresar verdades que quizás antes se había callado, admitir las deficiencias de su matrimonio y priorizar su propio bienestar y el de sus hijos por encima de las apariencias. Sin embargo, sus confesiones no están exentas de humildad. Según se informa, Nicole ha reconocido su propio papel, insinuando las complejidades de un matrimonio vivido bajo la mirada pública. No obstante, lo que más destaca es su clarividencia, es su claridad sobre las necesidades insatisfechas, los momentos en que se sintió ignorada o las ocasiones en que su realidad emocional fue minimizada. Esta reflexión personal subraya su convicción de que los matrimonios prosperan no con la perfección, sino con el reconocimiento y el respeto mutuos. Desde su perspectiva, la mayor lección reside en elegir la autenticidad por encima de las apariencias. Nicole ha indicado que en esta etapa de su vida valora la honestidad y la autonomía por encima de mantener la imagen de una relación perfecta. Sus confesiones se centran menos en la culpa y más en la verdad. Habla con sinceridad sin temor a ser juzgada. Su valentía al expresar lo que muchos guardarían en privado transforma su narrativa. En lugar de definirse por el divorcio, lo define a su manera, ofreciendo una perspectiva de crecimiento, aprendizaje y resiliencia. Ahora ha hablado abiertamente, pero lo que venga después demostrará si la verdad conduce a la sanación, a una redefinición o a algo completamente distinto. ¿Qué les depara el futuro a Nicole y Keith? La historia de Nicole Kidman no termina con los papeles del divorcio. De hecho, lo que venga después podría definirla más que los 19 años que pasó con Keith Urban. Inmediatamente después de la separación, se dice que Nicole se apoya en su hermana Antonia, quien siempre ha sido su pilar en momentos difíciles. Su familia sigue siendo su prioridad, especialmente sus hijas, Sunday y Faith. Fuentes cercanas a ella afirman que ahora lo más importante es brindarles estabilidad, amor y seguridad, incluso con los cambios en la estructura familiar. En el ámbito profesional, el futuro de Nicole también resulta intrigante. A sus 58 años, con décadas de reconocimientos a sus espaldas, es posible que ahora opte por un enfoque más selectivo en su trabajo. Algunos allegados sugieren que podría inclinarse por proyectos personales e introspectivos, historias que reflejen resiliencia, independencia y transformación. Tanto fans como críticos probablemente buscarán conexiones entre la evolución de su carrera y las verdades que ha compartido recientemente. Así como las experiencias pasadas influyeron en la autenticidad que aportó a sus papeles, este capítulo podría enriquecer sus interpretaciones de una manera aún más impactante. En la práctica, la crianza compartida marcará su día a día. Con la custodia principal de Sunday y Faith, el horario de Nicole será el eje central de la rutina familiar. Keith, aunque con menos días de custodia según el acuerdo, seguirá teniendo un papel importante y la logística de dos padres
con carreras profesionales internacionales, requerirá una coordinación minuciosa. Los viajes, las vacaciones y los momentos importantes ahora implicarán negociaciones en lugar de decisiones compartidas, una realidad a la que ambos deben adaptarse. Como en cualquier separación de alto perfil, la opinión pública está pendiente de sus próximos pasos. Si bien ni Nicole ni Keith han hecho una declaración pública completa, existe la posibilidad de que Nicole se sincere en una entrevista reflexiva. Si lo hace, sus palabras probablemente tendrán peso no como chismes, sino como parte de su legado. Siempre ha sido admirada por su elegancia y franqueza. Ahora su capacidad para hablar con sinceridad sobre el desamor y la resiliencia podría redefinir su imagen pública de una manera inspiradora. Más allá de su carrera y la custodia de sus hijos, el aspecto personal de la trayectoria de Nicole es quizás el más significativo. El divorcio a cualquier edad obliga a reinventarse, pero en esta etapa de la vida también puede ofrecer una libertad inesperada. Nicole podría canalizar su energía en establecer límites más firmes, profundizar sus relaciones personales o explorar nuevas posibilidades creativas y románticas. Algunos especulan que la reconciliación con Keith sigue siendo una posibilidad lejana. Las etapas de la vida pueden cambiar las perspectivas, pero muchos ven esto como un final definitivo. Para Keith, el camino a seguir es más tranquilo, al menos por ahora. Su carrera continúa, pero inevitablemente surgirán preguntas sobre cómo afrontará la paternidad, la sobriedad y la independencia sin Nicole. El contraste entre sus reacciones públicas, la discreta franqueza de ella frente al silencio de él, mantendrá al público atento. ¿Qué opinas de la sorprendente confesión de Nicole Kidman? ¿Su ruptura estaba predestinada o el amor podría haberla salvado? Comparte tu opinión en los comentarios.